Bien, estamos ya de regreso y estamos conversando con el alcalde Raúl Torrealba, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, con quien nos extendimos respecto a la descentralización, pero usted lo sabe, dentro de los próximos días ya se cumplen 2 años del terremoto que sacudió la zona centro-sur de nuestro país y por supuesto también usted como presidente de la Asociación de Municipalidades ha estado y ha vivido muy de cerca cómo también distintas comunas han tenido que levantarse desde la nada. ¿Hay demora en el proceso de reconstrucción a 2 años del terremoto y maremoto? Sí, yo creo que hay demora. Mire, el terremoto nos ha tocado a todos vivirlo. No nos olvidemos que la región metropolitana también es una región de catástrofe. Nosotros en Vitacura tuvimos daño. Aquí en el área metropolitana, hay que decirlo. Nosotros tuvimos oportunidad de colaborar y trabajar con muchas comunas que tenían serios problemas. Demolición de propiedades que quedaron inhabitables, recolección de escombros. En la Villa Olímpica todavía quedan, ¿no es cierto?, damnificados. Nos tocó conocer la realidad de los municipios de O'Higgins, de Maule, de la octava región. El tema ha sido muy duro. Fue un terremoto enorme y en eso no hay nada que discutir. Probablemente, cuando comunicamos la reconstrucción, lo hicimos con una voluntad tal que se pueden haber creado quizás algunas expectativas que van un poco más allá de la realidad potencial de hacerlo. Yo he visto en las informaciones del último tiempo, por ejemplo, que Japón se plantea un plazo como de 10 años, ¿no es cierto? Nosotros lo queríamos hacer en 1 o 2. No, si no lo íbamos a hacer en 1 o 2. Probablemente ahí elevamos expectativas complicadas. Por otra parte, tenemos una realidad que es el invierno, que es extraordinariamente crudo en esa zona, muy frío, muy lluvioso, y que hace a un damnificado vivir una situación atroz. Y eso lo tenemos que entender, eso lo tenemos que comprender, eso tenemos que internalizarlo. Y esa gente nunca va a estar conforme. Una persona que perdió su casa en un país en que la casa propia es prácticamente lo único que le importa a la familia, más la educación de sus niños. Es un tema muy choqueante. Entonces, cualquier reacción de una gente que no ha recibido soluciones o que estaba en una mediagua de malas condiciones, es muy complicado. Yo, gracias a Dios, no soy un damnificado. Probablemente usted tampoco. Pero por Dios que entiendo que la gente que ha sido, esa gente de Dichato, esa gente de tantos lugares, por Dios que es comprensible sus clamores, sus demandas, sus sufrimientos, sus penas. Y para eso, todo esfuerzo que hagamos es poco. Pero aquí, como el perro me pilló la cola y quiero reiterarme en algo. Una vez más, no hagamos politiquería de este asunto, hagamos un plan integral de solución de los problemas de los damnificados, que no quiere decir sacarse los ojos, sacar partido electoral o partidista en un tema que es mucho más grande que ¿Y usted siente que eso es lo que está ocurriendo por parte de todos los actores políticos? Cuando yo veo las noticias que ustedes también difunden en estos últimos días y veo que un grupo habla de 66% solución, y otro habla de 15% solución, veo que las matemáticas no son tan exactas como me trataron de decir a mí en el colegio. Y eso me lleva a la conclusión de que, no que alguien está mintiendo, porque no creo que esté mintiendo, sino que hay una visión muy diversa de lo que está ocurriendo. Y frente a esa visión tan diversa es donde viene la propuesta de que sumémonos en este tema. Oye, vamos a tener campañas municipales ahora, en unos meses más. Enfrentémonos con ideas, con planteamientos, con propuestas, en forma leal, en forma transparente, en forma democrática, pero no nos enfrentemos utilizando el dolor o el sufrimiento de compatriotas nuestros, de familias que han perdido parte de su familia, que han perdido sus bienes, que han vivido como el forro, que han vivido pésimo bajo la lluvia y bajo la inclemencia del frío, ya 2 inviernos casi. ¿Y usted siente de alguna manera que quienes toman las decisiones, en este caso, se han amparado en este fin electoral, puede ser este fin político, por sobre la entrega de soluciones definitivas y reales a aquellos que usted dice viven todavía y van a pasar probablemente otro invierno en precarias condiciones? Mire, Macarena, yo creo que los políticos estamos en deuda. Yo creo que los políticos, como estamos mal evaluados, de repente tratamos de pescarnos de cualquier fierro caliente para tratar de aparecer en un medio, como yo en este minuto. Y de repente decimos muchas tonteras. Y de repente no reflexionamos y no pensamos en cuál es el fin último que tenemos que perseguir. Y de repente no nos damos cuenta que tenemos que sumarnos en muchas cosas. Esto no se trata de enfrentarse siempre.
Se trata de enfrentarse en el plano de las ideas, de las propuestas, pero sumarse en el tema de las soluciones. Y yo creo que ese capítulo no lo leímos, no lo estamos recordando y no lo estamos aplicando. Y creo que la gran tarea que tenemos los políticos es sumarnos en el plano de las soluciones. Y ahí, y por eso soy un enamorado de mi sector, del municipalismo, ahí es donde tenemos una gran tarea. En las municipalidades tenemos una actitud más transversal que en nuestras instancias políticas. Pero ¿no siente usted de alguna manera que otra vez nos caemos en la misma trampa que hablábamos en el bloque anterior de la falta de descentralización? Porque finalmente quienes tienen que tomar la última palabra en el sentido de los subsidios, de las viviendas, de solucionar el problema, son efectivamente las autoridades del gobierno central. Absolutamente, Macarena, absolutamente. Si aquí los problemas pueden tener distintas formas, pero tienen una misma conceptualidad. Una falta de descentralización, una falta de recursos en el nivel base donde se producen los problemas para resolverlos, una falta de facultad en el nivel base para poder resolver. Fíjese que yo que abogo por los municipios, usted sabe que los empleados municipales ganan del orden de un 22% menos que un empleado público que cumple prácticamente las mismas funciones. Si usted me puede explicar por qué, yo se lo voy a agradecer, Macarena, toda mi vida. Alcalde, pero usted me puede explicar o al menos contar su opinión respecto... Puedo tratar. Respecto a una última pregunta respecto a este tema para pasar al siguiente bloque. A este subsidio que anunció el gobierno en esta gira que están realizando por la reconstrucción, irse a vivir con un familiar aportando un subsidio de arriendo para que estas familias que todavía no van a tener su vivienda definitiva puedan pasar en otro lugar que no sea un campamento el invierno que ya es que yo creo que esa no es la visión que hay que darle al tema. Yo creo que la visión que hay que darle al tema es que lo que se ha propuesto aquí es un subsidio a las víctimas para que tengan donde enfrentar mejor un nuevo invierno, tener unas buenas... Y si eso es con un familiar, supóngase que yo soy la víctima y que usted es pariente mío, por Dios que estaría orgulloso, y que usted es pariente mío, ¿ya? Y resulta que usted tiene un departamento donde le sobran 2 piezas, porque usted vive sola con su marido y le sobran 2 piezas en su departamento, y me puede acoger. Yo no tengo por qué hacerlo a título gratuito, no por el hecho de ser pariente, eso es una cosa que viene con la naturaleza, no nadie lo buscó. Y que se haya un subsidio a las víctimas, porque el subsidio no es al que arrienda, sino que a las víctimas para que tenga una mejor calidad de vida en ese momento, a mí no me parecería malo. Siempre que se haga con la transparencia, con el contrato de arriendo, que el que recibe los recursos declare que recibió los recursos, o sea, que se haga transparentemente, que se haga como se puede hacer hoy en día. No le veo problema a eso si se hace transparentemente y en busca de soluciones para las víctimas. Bueno, y la última pregunta muy cortita antes de ir a la pausa, alguna reseña, algún mea culpa a título de los alcaldes que se han visto de las comunas afectadas a 2 años de la tragedia. Sí. Nos faltó en muchos casos reaccionar prontamente, nos faltó en muchos casos más agilidad en las ideas y en las propuestas, nos faltó en muchos casos más gestión, nos quedamos esperando que el papá fisco, porque ese es otro problema. Tenemos centralización, pero también todos vivimos pensando en que nos den la solución desde el centro. ¿Ya? Nos quedamos esperando que lloviera el maná, que llegara la solución de otras partes, en vez de poner a buscar entre nosotros mismos esa solución. Nosotros también tenemos cosas que hacer, nosotros también tenemos tareas pendientes, nosotros también tenemos muchas falencias, y creo que los municipios, que yo aquí, en representación de ellos, estoy reclamando mucho para nosotros, también tenemos que dar mucho más de nosotros para que los vecinos de todas las comunas del país tengan mejores y más rápidas soluciones. Perfecto, alcalde. Nos vamos a el último corte. Estamos ya de regreso aquí en la entrevista.